Hola a todos, somos Noelia, Lola, Claudia y Lidia y bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a hablar sobre un problema ambiental muy importante en España, la DANA, también conocida como depresión aislada en niveles altos. Antes de centrarnos en este fenómeno, creemos que es importante explicar qué es el medio ambiente y por qué es tan importante. El medio ambiente es el conjunto de elementos naturales que nos rodean, como el aire, el agua, el clima, los ecosistemas, todos los seres vivos o incluso el suelo. Todo está conectado y cualquier cambio en uno de estos elementos puede afectar al resto. El ser humano depende completamente del medio ambiente para vivir, ya que, por ejemplo, necesitamos aire para respirar, agua potable, alimentos y recursos naturales. Pero sin embargo, en las últimas décadas el medio ambiente está siendo muy alterado por la actividad humana. Entre los principales problemas destacan la contaminación del aire y del agua, la deforestación, la pérdida de biodiversidad, la sobreexplotación de recursos naturales, etc. Pero, sin duda, uno de los problemas más graves pues es el cambio climático. Este fenómeno se produce por el aumento de gases de efecto invernadero, como por ejemplo el dióxido de carbono o el metano, que retienen mucha calor en la atmósfera. Como consecuencia, la temperatura media del planeta está aumentando. Este aumento de temperatura no solo provoca más calor en el mundo, sino que también cambios en el clima, haciendo que los fenómenos meteorológicos sean más extremos. Por ejemplo, cada vez hay más olas de calor, más sequías, pero también lluvias muchísimo más intensas y concentradas en poco tiempo. Por ejemplo, en España, esto se observa claramente en la zona del Mediterráneo, donde los fenómenos, como la DANA, son cada vez más frecuentes y más intensos. La DANA es un fenómeno meteorológico que puede provocar lluvias torrenciales, inundaciones y grandes daños. Aunque siempre ha existido en los últimos años, esta ha tenido un impacto mayor debido al cambio climático. Bueno, pues en este podcast vamos a explicar en detalle qué es una DANA, cómo se forma y qué consecuencias tiene en España, como también qué soluciones existen para reducir su impacto. Ahora Lola nos va a explicar la formación de la DANA, más algunos factores que influyen. Y como ha explicado mi compañera, la DANA es un fenómeno complejo. Y ahora vamos a explicar cómo se forma con más detalle. Una DANA se produce cuando una masa de aire frío en las capas altas de la atmósfera se separa de la circulación general, es decir, queda aislada. Mientras tanto, en la superficie, especialmente en el mar Mediterráneo, hay aire cálido y húmedo. Este contraste entre aire frío arriba y aire caliente abajo genera una gran inestabilidad atmosférica. El aire caliente asciende rápidamente, se enfría y forma nubes de tormenta muy desarrolladas, llamadas cumulonimbos. Estas nubes son capaces de producir lluvias muy intensas, tormentas eléctricas e incluso granizo. Un factor muy importante en España es el mar Mediterráneo. Durante el verano, el agua acumula mucho calor y cuando llega el otoño sigue estando caliente. Y esto provoca una gran evaporación de agua, aumentando la humedad y ahí más puede ser la lluvia. Otro factor clave es el relieve. En muchas zonas del litoral mediterráneo hay montañas cerca de la costa. Estas montañas obligan al aire húmedo a ascender, lo que intensifica aún más las precipitaciones. Además, las danas pueden quedarse estacionarias, es decir, en el mismo lugar durante horas o incluso días. Esto hace que se acumulen grandes cantidades de agua en una sola zona. Un ejemplo claro es la DANA de septiembre de 2019, en la que se registraron más de 300 litros por metro cuadrado en 48 horas en algunas zonas de Alicante y Murcia. También es importante mencionar el cambio climático. El aumento de la temperatura del mar Mediterráneo está haciendo que haya más evaporación y más energía disponible para estas tormentas. Por eso, aunque la DANA no es un fenómeno nuevo, sí que se está volviendo más intensa y más peligrosa en estos últimos años. Por eso hay que tener mucho cuidado. Las consecuencias de las danas en España son muy graves y afectan a muchos ámbitos. En primer lugar, están las inundaciones, que son el efecto más evidente. Cuando cae tanta agua en poco tiempo, los sistemas de drenaje no pueden absorberla y los ríos, barrancos y ramblas se desbordan.
Esto provoca daños en viviendas, carreteras, puentes y otras infraestructuras. En la Dana de 2019, por ejemplo, murieron 7 personas, miles fueron evacuadas y muchas zonas quedaron completamente inundadas. A nivel económico, las pérdidas fueron muy elevadas, superando los 2.000 millones de euros, especialmente en el sector agrícola. Muchos cultivos se perdieron por el exceso de agua, lo que afectó a la economía de muchas familias. Además, hay importantes consecuencias ambientales. Las lluvias torrenciales provocan erosión del suelo, lo que significa que se pierde tierra fértil, algo muy importante para la agricultura. También se produce contaminación del agua, ya que las inundaciones arrastran residuos, productos químicos y basuras hacia ríos y acuíferos. Otro problema importante es la urbanización. En muchas zonas de España se ha construido en áreas inundables, como ramblas o cerca de ríos. Esto aumenta mucho el riesgo, ya que estas zonas están naturalmente preparadas para inundarse en episodios de lluvias intensas. Por tanto, aunque la Dana es un fenómeno natural, sus consecuencias son mucho peores debido a la acción humana y a la falta de planificación. En resumen, las danas son un fenómeno natural provocado por el choque de masas de aire frío y cálido que genera lluvias intensas, pero sus efectos se agravan por la acción humana, como la urbanización en zonas de riesgo o la mala gestión del territorio. Para terminar, vamos a hablar de las posibles soluciones y hacer una reflexión final. En primer lugar, es fundamental actuar contra el cambio climático. Esto implica reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante el uso de energías renovables, como la solar o la eólica, y reducir el consumo energético. También es muy importante mejorar la planificación urbana. No se debería de construir en zonas con riesgo de inundación y en las áreas donde ya se ha construido se deben adaptar las infraestructuras para minimizar los daños. Otra medida clave es mejorar los sistemas de alerta temprana. Actualmente, gracias a la tecnología, se pueden prevenir estos fenómenos con cierta antelación, lo que permite avisar a la población y tomar medidas preventivas. También existen soluciones basadas en la naturaleza, como la restauración de humedales, la reforestación o la recuperación de riberas de ríos que ayudan a absorber el agua y reducir el impacto de las inundaciones. Además, la educación ambiental es fundamental. Es importante que la población sea consciente de estos riesgos y sepa cómo actuar en caso de emergencia. En conclusión, la Dana es un fenómeno natural propio del clima mediterráneo, pero que se está volviendo más intenso debido al cambio climático y a la acción humana. Es un problema que afecta directamente a España y que pone en evidencia la necesidad de cuidar el medio ambiente y mejorar nuestra preparación ante fenómenos externos. Como reflexión final, podemos decir que el medio ambiente y la sociedad están completamente conectados y que nuestras acciones tienen consecuencias directas sobre el planeta. Por eso es fundamental actuar ahora para reducir estos riesgos en el futuro. Esto ha sido todo y muchas gracias por escucharnos.